Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Ve delante de mí y sé perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Ya a los que todos están en línea, ahí lo dejé muy chistoso a todos los que ya están en línea, todos los que ya se conectaron. Muy buenas noches, noche de viernes, noche de gracias a Dios es viernes. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre es Israel Chapa y esta noche nos acompañan Idalia Castro. Bueno, Dios les bendiga, reciban un saludo de parte de todos nosotros, toda la familia pastoral. ¿Qué tal su semana? Ya llegamos al fin de semana, espero que estén más cerca de sus sueños, espero que hayan podido avanzar un poco o mucho, no sé, en el espacio, en el terreno que tienen que ir ganando, ¿verdad? A fin de lograr sus propósitos, sus sueños, sus metas. Siempre con ayuda de Dios, claro está, y siempre de su mano para que su propósito se cumpla en nosotros. Así es que esperamos que te encuentres bien. Para muchas personas esta semana, de acuerdo a lo que hemos leído en los mensajes, ha sido un poco difícil. No somos la excepción, ¿verdad? Hay semanas en donde a veces nos cuesta más trabajo que otras. Esta fue una de esas, pero gracias a Dios siempre con gozo y con alegría, y sobre todo con confianza de que quien nos tiene en sus manos tiene todo controlado y todo lo que se permite es bueno porque procede de Él, y me refiero a Dios. Así es que échale ganas, ten fe, ten constancia y de seguro el Señor hará su parte. Tú haz la tuya, no se te olvide. Los medios que tenemos para que te comuniques son los siguientes. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp es 55 83 88 20 35. Y el número de línea directa 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com. Todo con minúscula, S en Masada en todas nuestras redes. Y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes nuestros medios de comunicación. Utilízalos a manera de que podamos saber qué te van pareciendo los programas, qué tema te gustaría que tocáramos, cuáles son las cuestiones que crees que podíamos mejorar. Inclusive también la crítica es bien recibida, no te preocupes. Sabemos que no todo lo que hacemos es adecuado para todo el mundo. Esta es una enseñanza que les debo por ahí. Pero recuerden que aún dentro del pueblo de Israel había 12 tribus. Y es lógico que si nosotros tenemos un cierto lenguaje de nuestra tribu, no sé cuál seremos, quizás seremos, pues todos dicen Judá, ¿verdad? Porque es la del Señor Jesús. Pero a lo mejor somos Benjamín por la cuestión fresca, por ser de la época más reciente, no lo sé. A lo mejor también traemos esa onda como la del apóstol Pablo, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Dios es bueno y Dios indudablemente es el que tiene el control de todo. Así es que prepárate, hoy seguimos hablando de Jesús, de su verdadera historia. Hemos ido abordando, ahorita estamos en un área en donde estamos hablando acerca de profecías, acerca de cumplimientos, sobre todo acerca de cuestiones que eran imposibles. Ya lo dijimos hace 3 programas, me parece, matemáticamente que él pudiera haber cumplido, porque muchas tenían que ver con él, pero por ejemplo, él no podía tener injerencia dónde nacer, cuándo nacer. Hace 8 días, por ejemplo, me llegaron muchos comentarios de que les pareció muy interesante, que la profecía acerca del tiempo de su aparición estuvo muy buena, les gustó mucho. Qué gusto que nos puedan escribir y nos puedan hacer todos estos comentarios. Hoy vamos a seguir en ese mismo tenor, vamos a seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su verdadera historia, de verdad quién es Él. Porque a veces, sobre todo si es la primera vez que nos escuchas, te darás cuenta que a veces las personas encasillan a Jesús como pues ahí el que ven en las películas, o el que quizá de acuerdo a su tradición, de acuerdo a lo que ellos
pues aprendieron de familia, identifican a Jesús de esa manera, pero en realidad Jesús es otra cosa, es más que una persona, más que un maestro, más que pues todo lo que tú me puedes decir en conjunto. Es Dios mismo hecho carne, el Hijo de Dios. Y esta serie de programas se llama Descubriendo al verdadero Jesús. Así es que vamos entonces a seguir hablando acerca de este asunto de las profecías, porque es importante, sobre todo si tú tienes un amigo o si tú conoces a alguien de ascendencia judía. Esto te va a servir mucho, porque yo platicando con algunas personas judías, inclusive con rabinos, he tenido oportunidad de platicar con ellos solo 2 veces, pero me dio mucho gusto porque inclusive me invitaron a una sinagoga a hablar de estas cosas, y estuvo muy padre porque tú les enseñas la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, y a través del Antiguo Testamento los vas trayendo, ¿verdad? Como que a conciencia. Y me acuerdo de las últimas veces que vi a uno de ellos, me acuerdo que muy gustoso, muy gozoso, me decía: yo ya creo en el Mesías, ya sé que vino, ya le reconozco, y me dio mucho gusto. No sé, tiene bastantes, bueno, no bastantes, pero tiene algunos años que no lo veo. Él lo veía cuando iba seguido al centro. Pero él fue de las primeras personas que a mí me tocó predicarle, enseñarle, porque predicarle propiamente, pues ellos saben evangelio, saben Biblia, quizá evangelio no tal cual, pero abrirles los ojos a quién es Jesucristo es una verdadera bendición. Entrémosle de lleno entonces a simiente de Abraham y descendiente de David. En Gálatas 3:8 y 16, Pablo explica que la promesa hecha a Abraham, esa tú te la has de saber bien: en ti serán benditas todas las generaciones, todas las naciones, está hecha en Génesis 2:3, 18:18 y 22:18, todos del Génesis. Las hizo el patriarca en referencia al Mesías que iba a venir. Esa promesa fue luego repetida a Isaac, hijo de Abraham, en Génesis 26:4, pero también más tarde fue pasada a través de Jacob, nieto de Abraham, en Génesis 28:14. A estas 3 primeras generaciones se les hizo la misma promesa, en el sentido estricto de que no se olvidara, en que se tuviera presente, en que en la tradición oral fuera trasladándose este conocimiento. Varios siglos después fue profetizado que en el futuro el Mesías vendría a través de Isaí. Ahí ya se dio como que un norte, como que una pista más de qué familia vendría. El padre del rey David, de la tribu de Judá, precisamente, Isaí. Acuérdense ustedes que tenía 12 hijos, tenía varios hijos, y cuando se dio esta profecía, lo interesante es ver que esta profecía ocurrió desde el tiempo del profeta Isaías. Isaías 11:1 dice así, fíjense, está muy interesante esta profecía. Del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. David fue el hijo de Isaí, de cuya descendencia habría de nacer Jesús de Nazaret, 30 generaciones después. Imagínate, 30 generaciones después. El número 30 en cuestión de números en la Biblia es un número muy importante porque, por ejemplo, nadie podía ofrecer sacrificios como sacerdotes, es decir, nadie podía ejercer el oficio de sacerdote en el tabernáculo ni en el templo que fuera menor de 30 años. Si tú tenías menos de 30 años, había varias cosas que tú no podías hacer. ¿Por qué? Porque el número 30 en la Biblia tipifica madurez. Entonces, hasta que alguien se consideraba maduro, es que entonces se le daba reconocimiento, autoridad y legitimidad a los hijos, en cierto sentido. Por medio de Jeremías también Dios predijo que levantaría a David, refiriéndose a esta misma familia, como un renuevo, como alguien con justicia. Jeremías 23, verso 5 dice así: Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David
haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esta sorprendente sucesión de profecías que empezó 1500 años antes de que viniera Jesús, 1500 años, se nos hacen saber palabras precisas sobre cuál sería el linaje humano del que vendría el Cristo. Jesús cumplió todas y cada una de estas promesas, como se nos muestra en el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Ahí tú puedes rastrear perfectamente la genealogía, donde está registrada precisamente que él proviene del linaje de David. El número de personas que potencialmente podrían haber cumplido las profecías mesiánicas se reduce grandemente. Recuerda que había 12 familias y de esas familias, si tú lees la Biblia, hay quien me dice, por ejemplo, ay, es que el libro de Crónicas está súper aburrido. Pero si tú no rastreas de ahí de dónde vienen las familias y hacia dónde van, pues claramente no te puedes dar cuenta del alcance que tiene esta profecía. Por ejemplo, si bien ya se nos había dicho que a través de la familia de Isaí, que iba a ser descendiente de David, porque al principio de decir, bueno, va a ser hijo de Abraham, bueno, lo único que tenía cierto es que iba a ser hebreo, que iba a ser judío, pero ya cuando va cerrando el círculo y te dicen, pero va a ser de la familia de David, bueno, David también, de Isaí también tenía varios hijos, pero sobre todo cuando se te dice, y de David vendrá un nuevo justo, bueno, también empiezas a cerrar más la brecha y las probabilidades se van cerrando. Estas profecías apuntan a que el Mesías tenía que venir de Belén. Los judíos del tiempo de Jesús sabían perfectamente que el Mesías tendría que venir de esa región. Esto se entendía claramente por lo que leemos en Miqueas 5:2. Por ejemplo, en Miqueas, ahí en el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus sandalias son y sus sandalias, dije yo, y sus salidas, quién sabe qué ando pensando, en mis chanclas creo, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, un dato importante, porque luego las personas dicen, estaba bien fácil esa profecía. Lo que muchos, por no estudiar, ahora sí que como antes ahí los que andaban repartiendo, yo me acuerdo en mi tiempo cuando era niño, el que andaba repartiendo la ropa de la tintorería, el pan, todo le ponían ahí en su bicicleta, todo por no estudiar. Ahora sí que aquí se las voy a aplicar. Todo el cristiano que de repente da por sentadas muchas cosas o que voluntariamente prefiere ser ignorante, no sabía que había 2 Belenes. ¿Sí? Por eso la profecía de Miqueas recalca a Belén Éfrata. Pero había 2, una en esta región de Éfrata y la otra al norte en la región de la tribu de Zabulón. Entonces ahí vemos otra vez como que el embudo se está aplicando y nuevamente va un descarte de probabilidades acerca de quién deberían de caer estas profecías. El Mesías nacería en Belén de Éfrata y Jesús nació en esta Belén, en la región de Judea, no en la región de Zabulón. ¿Sale? Seguimos, miren cómo se va acortando la probabilidad. Esto es bien impresionante. En números esto es impresionante, porque a medida que una probabilidad se hace más chica, es más grande la improbabilidad que pueda caer en muchos. Entonces aquí todo se cierra y todo va a caer en una persona. Y a veces no meditamos en estas cosas. Yo espero que el día que enseñé números y que te hicimos cuentas, el número de probabilidades, el 1 con cuántos ceros era la probabilidad de que todas estas 300 profecías cayeran en una sola persona. Pues, ¿quién se acuerda del número? Era un 1 con cuántos ceros. ¿Cuántos se acuerdan aquí en la mesa? ¿Cuántos ceros era la probabilidad que cayera? Con 17 ceros. Es más, ni lo pronuncio porque ni lo sé pronunciar. No sé cómo se diga un 1 con 17 ceros. Yo me quedé en billones de billones, quizás hasta trillones, pero aquí estamos haciéndolo quizá de una manera un poco más práctica. Las profecías entonces señalan claramente hacia Jesús, pero hasta aquí, hasta donde vamos, bueno, ya vimos, era descendiente de Abraham, era de la familia de Isaí, era también de la familia de David,
Ahora vemos que también nació en Belén, pero no en Belén de Zabulón, sino en esta Belén de Éfrata, en la región de Judea. Se va cerrando, ¿verdad? Se va cerrando la probabilidad. Entonces, estas profecías son solo el principio. Vamos a ver un poquito más de profecías acerca de quién es Jesús, nuestro Señor, y cómo por ahí todavía haya gente que inclusive se diga científica, lógica y razonable y no se ponga a hacer números, porque los puros números te dan razón de la improbabilidad que fuera a pasar esto. Bueno, sale. Muchos pueden haber dicho, ay no, pero es que se acomodó las profecías. Sí, pues dime cómo se acomodó para nacer en Belén. ¿Cómo se acomodó para ser de la familia de Isaí, descendiente de David? Digo, la única que digo está como muy ambigua es la de ser, pues, descendiente de Abraham. Pero todavía viene más alargada la cosa. Mira, Isaías 7:14 nos vuelve a dar otro filtro para que podamos todavía reducir más las probabilidades. Isaías 7:14 dice así. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¡Wow! Se habla acerca del excepcional caso de una mujer que no conociendo varón, es decir, no teniendo relaciones sexuales, concibiera. Dime cuántas pueden hacer lo mismo, aunque sé yo de muchas por ahí que así le han tratado de hacer. No sé qué pasó. Iba por la calle y de repente, ¡pum!, quedé embarazada. Solo hasta la fecha se ha registrado una. Solo una. Así es que aquí vemos nuevamente cómo se filtra otra vez la ley de probabilidad y nace de una virgen. He aquí la virgen concebirá y dará a luz a su hijo y llamará su nombre Emmanuel. Antes de que naciera Jesús, un ángel, ¿recuerdas? Se le apareció a José en sueños y le dijo que María, su prometida, estaba esperando un hijo concebido no de algún hombre. Porque pobre José ya estaba ahí desconfiando. Le dijo, espérate, es del Espíritu Santo. El ángel se refirió a esta profecía y citó esta profecía, de hecho, esta de Isaías. Lo puedes ver en Mateo 1, 18 al 23 y Lucas 1, del 26 al 35. Otra cosa, ¿qué tenía que ser el Mesías? Aquel que habría que nacer como el Cristo, tenía que tener un oficio, ¿verdad? Y contrario a lo que era el trabajo familiar, que era la carpintería, en el sentido de oficio, de trabajo ministerial, número uno, él tenía que ser un profeta. Tenía que ser un profeta. Ay, ahora sí me espantó, lo puse muy alto. Un profeta. Moisés, considerado el más grande de los profetas, aquí pon atención porque si le estás compartiendo a un amigo que sea judío o conoces a alguien que sea judío y te pregunte, pues tengas información para contestarle, ¿verdad? Moisés, por los judíos, considerado el más grande de los profetas y maestros hebreos. Él escribió la profecía mesiánica de que Dios levantaría a un profeta como él de entre el pueblo de Israel, quien representaría directamente a Dios. Lo dice Deuteronomio 18, 15 y 18. Deuteronomio 18, córranle, búscanmelo si no estaba. 18, 15 y 18. A ver. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Jesús era tenido como profeta, lo podemos leer en diferentes lugares, Mateo 21, 46, Lucas 7, 16, Lucas 24, 19, Juan 4, 19 y también Juan 9, 17, etcétera, etcétera. Después de haber multiplicado milagrosamente unos pocos de peces y panes para alimentar a 5,000, sobre él se hace una afirmación que no dejaba lugar a dudas. Esta afirmación se encuentra en Juan 6, 14. Dice, así está profecía. Más bien esta es una afirmación, un cumplimiento de profecía. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Se están refiriendo a la profecía de Deuteronomio 18 que acabamos de leer.
También se sabía que este Mesías tendría que servir como sacrificio por los pecados. Eso no lo entendían muy bien los judíos hasta que se manifestó el asunto. Hay muchas profecías que tú te vas a encontrar, que inclusive te puede decir cualquier siervo, aguas con los siervos de Dios, verifica que sean realmente profetas de Dios, pero muchas cosas de las que te declare el profeta o te declare Dios mismo en sueños, te vas a dar cuenta hasta que te estén ocurriendo. Muchas veces hasta que nos están pasando las cosas decimos, sí es cierto, esto yo ya lo había vivido, ya lo había soñado, ya me había avisado el Señor, pero muchas ocurren así hasta que estás ya viviéndolas. Este asunto de la profecía acerca del sufrimiento y muerte del Mesías no era, como te decía, muy bien entendida en aquellos tiempos. Los judíos, por el contrario, creían que el Mesías sería un rey, que iba a ser triunfador, que los libraría de los odiados romanos, que restauraría un reino israelita, no que iba a ser un humilde maestro, un humilde rabino que sufriría y moriría por los pecados de la humanidad. Ellos esperaban a alguien así como dirían los antiguos, de pipa y guante, y de repente llegó en chanclas y pantalón de manta, por decir algo, pues era túnica, ¿no? ¿Me entiendes la alegoría? Sin embargo, esto es un aspecto muy importante de la profecía del Antiguo Testamento y de su cumplimiento en el Nuevo. Casi todos los aspectos del sufrimiento y la muerte de Jesús fueron descritos en grandes detalles muchos siglos antes de que sucedieran. Mira, por ejemplo, fíjate cómo dice Juan 1:29. Esta es una cita muy importante. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las personas no esperaban que el libertador prometido, el victorioso rey, fuera alguien que primero tendría que dar su vida por los demás. Él, en esta alusión de Juan, está tomando la alusión de Levítico, donde tendría que ser sacrificado uno, ¿verdad? Sangre derramada. Esto lo vienen celebrando desde el mandato de Dios en el Éxodo, a través de la Pascua hasta el día en que Jesús muere. Y no se habían dado cuenta que se estaban refiriendo a un sacrificio personal, individual. Imagínate, hasta que todavía se murió, lo bajaron, lo enterraron, resucitó, todavía se fueron unos cuates ahí caminando a Emaús, ahí platicando de las cosas, cuando de repente, ¡ay, sí es cierto! Y eso Jesús mismo se los tuvo que revelar, porque andaban como que pensando en la inmortalidad del cangrejo, no sé en qué cosa, y no se habían dado cuenta de esto. A veces nos pasa así. En Hebreos 10:12, por ejemplo, se nos dice que la muerte del Cristo fue la ofrenda por el pecado de una vez por todas. Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre su sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y también en el versículo 5 y 7 de ahí mismo, están citándonos a la profecía hecha en el Salmo 40, versos 6 al 8. Salmo 40, versos 6 al 8, que dice así. A ver quién gana. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocausto ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley. La llevo dentro de mí, en medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú sabes bien, Señor, que no he sellado mis labios. Desde este salmo se ve la disposición que el Cristo debería de tener para someterse al sacrificio en pago por los pecados de todo el mundo y de manera voluntaria.
¿sí? Porque de repente el sufrimiento es algo que a nadie le gusta, pero cuando te dicen, bueno, no te toca, no tienes de otra, dices, bueno, me resigno. Que te vas a quedar horas extras, bueno, pues me resigno. Que faltó tal empleado y ahora te tienes que trabajar el día de tu descanso, bueno, me resigno. ¿Qué crees? Que ya se me acabó la quincena y hoy no hay para carne, nada más para frijolitos o para lentejas, bueno, te resignas. Pero cuando tú mismo dices, no importa, yo pongo mi vida. No cualquiera, no cualquiera. Yo sé que no son equiparables los ejemplos que te puse, pero si con unos ejemplos así ya uno refunfuña, imagínate. El sistema de sacrificios que Dios instituyó en el antiguo Israel prefiguraba el sacrificio de Jesús, que pagaría ese precio, el del pecado por el mundo, de una vez por todas. La sangre de los otros toros, dice Hebreos 10:4, de los corderos, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Solo la sangre del Creador mismo podría borrar los pecados de ellos y de todos los seres humanos. Recuerda que Jesús es Dios, tomó carne, tomó cuerpo y una manifestación de Él, a la que llamamos el Hijo, y que más comúnmente llamamos Yeshua o Jesús, es la que toma forma y la que derrama su sangre, y la Biblia dice toda, por cada uno de nosotros. Cuando la enciaron, si me entienden este término, le encajaron la lanza en el costado, dice que solo salió agua y un poco de sangre. Y si un poco es porque ya no tenía nada. Imagínate, yo no sé cómo no murió antes. Es físicamente imposible que haya durado tanto con todo lo que le hicieron, pero sabíamos que tenía que ser así, dado que Él tenía que cumplir, como dice el Salmo 46-8, todo lo que estaba predeterminado y con mucho agrado. Entonces, la sangre del Cordero podría borrar los pecados de ellos y de todos los seres humanos. Los sacrificios que fueron ordenados bajo Moisés representaban solamente una manera gráfica, una manera de símbolo, la futura muerte y expiación del Salvador de la humanidad por todos nuestros pecados. Hasta ese momento no lo habían entendido. Cuando yo te platicaba de mi amigo el judío, con el que yo platicaba, él por cierto tiene una tienda de telas ahí en el centro. No te digo el nombre porque vas a decir que te mandé. Y no, el business es business. Y fíjate que esto es algo que dice, cuando yo le platicaba y él me decía, ¿cómo es posible que teniéndolo ahí no me haya dado cuenta? Pues sí, generaciones lo han tenido, ahí no se dan cuenta. Y después, clarito, con lo que él conoce del Antiguo Testamento, que los judíos conocen muchísimo más que tú y yo del Antiguo Testamento, pues fácil le fue ir atando cabos y miren, gracias a Dios, pues lo último que supe de él, que pues era cristiano, ya nada más que ellos se llaman mesiánicos, es decir, porque recién están abriendo sus ojos al Mesías. O sea que el mesianismo, hay un mesianismo bueno y malo, luego platicamos de eso, pero el mesianismo correcto son todos los judíos que están abriendo sus ojos a Cristo. Ahí se cumple otra profecía que no está relacionada con la de hoy, pero es donde dice que los frutos de la higuera, cuando esta reverdece, es decir, se está hablando de las primicias, y la higuera es Israel, se refiere a estos primeros judíos que iban a creer en Jesús. Imagínate qué impresionante profecía. Pero sigo. También todo este filtro de profecías dice que se le iba a llamar el Cordero de Dios, ¿verdad? Lo acabamos de leer ahí en Juan 1:29. Recuérdate tú que los corderos de la Pascua se sacrificaban, ¿qué día? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué días se sacrificaban? Porque recuerda que inclusive ya algunas clases anteriores hasta subí el calendario hebreo, porque quedamos que no se lleva como nosotros. Tú te vas a encontrar ahí en el Éxodo que Dios le dice, a partir de este día será el primer día para ustedes, les dice. Y 14 días después de este primer mes, que se llama, ¿quién se recuerda cómo se llama el primer mes en el calendario hebreo? Nisa, ¿no? ¿Cómo? Abib. Nisan o Nisan, depende de tu hebreo. No, Nisan dicen los gringos, Nisan. ¿Sí? Abib o Nisan, muy bien. 14 días después del primer día, empezando el mes, lo vemos esto en Éxodo 12, 3 al 6, por si lo quieres checar, y en Levítico 23, 5. Estaba ahí todo el asunto del sacrificio, tenía que ser
un símbolo poderosísimo del sacrificio del Mesías, aunque te digo, este es un punto que los israelíes no entienden hasta hoy, pero cuando tú se lo explicas, sobre todo en su área, en su conocimiento, en su sabiduría, que es el Antiguo Testamento, y ellos empiezan a hilvanar poco a poco las cosas, wow, te sorprende todo lo que se dan cuenta. O sea, les cuesta mucho trabajo en darse cuenta, pero cuando por fin entienden una cosa, las entienden todas. Esa es, digamos, una gran ventaja que se puede tener con ellos al platicar del Antiguo Testamento y de las profecías de Jesús. Si les enseñas cómo se cumplieron en él, ellos mismos van a decir, wow. Bueno, ese mismo día en el calendario hebreo, el día que se sacrificaban los corderos de la Pascua, ¿qué crees? 14 de Nisan, 14 de Aviv, fue arrestado, enjuiciado y ejecutado Jesús. Ahí está la primera fiesta, la fiesta de la Pascua, la fiesta del sacrificio del Cordero, la fiesta del sacrificio del Mesías. Ahí comienza el plan de salvación. Juan 1:29, ¿verdad? Dice que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, y así fue, como lo dijo Juan el Bautista. Por siglos los israelitas no entendieron este cuadro profético, como tampoco lo entendían los judíos del tiempo de Jesús. Solo después de que pasaron ciertas cosas, sus discípulos entendieron que él había cumplido muchas partes de las escrituras que nadie suponía que serían cumplidas por él. Profecías acerca de su traición, sufrimiento, muerte. Fíjate que, por ejemplo, ya no me quiero extender mucho para no aburrirte, pero pues aquí me la podría pasar toda la noche hablando de profecías acerca del cumplimiento en Jesús. Pero las últimas 24 horas antes de que Jesús muriera se cumplieron 29 profecías nada más. En el último día, antes de ser crucificado, ¡boom!, se cumplieron 29 profecías. Y solo te voy a mencionar algunas rápidas. Se cumplió la profecía de que sería crucificado. El Salmo 22:16 dice: horadaron mis manos y mis pies. ¿Y quieres que te diga lo impresionante de esto? Esto se escribió unos 1000 años antes de que este hecho se cumpliera. Y lo más extraordinario es que esta profecía menciona un tipo de ejecución que no se utilizaba y no se utilizaría hasta siglos más tarde. Es decir, cuando es escrita esta profecía en los Salmos, no se crucificaba a la gente. Horadaron, agujeraron, eso es lo que quiere decir, mis manos y mis pies. Pasaron casi 800 años antes de que los romanos empezaran a adoptar la crucifixión como método de castigo. Otra profecía es que su cuerpo sería traspasado. Mirarán a mí y a quien traspasaron, también lo dijo el profeta Zacarías, capítulo 12, verso 10. Ninguno de sus huesos sería quebrado, también fue otra profecía bastante resaltante. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado, lo dice el Salmo 34:20. También se cumplió la profecía de que echarían suertes sobre su ropa. El Salmo 22:18 lo dice así: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y como te decía yo al principio, pues cosas que él pudo cumplir y que estaban en su mano hacer, pues ok, esas te las puedo pasar como una probabilidad de que él las pudiera buscar cumplir, pero dime cómo iba a lograr que los soldados echaran suertes, cómo iba a lograr que lo crucificaran cuando esta profecía se escribió también y crucificaban. O sea, hay varias cosas, pero déjame seguir rápido. También en las profecías que están ahí muy a la vista, dice que él oraría por sus verdugos. Isaías 53:12 dice: habiendo él orado por los transgresores. ¿Te acuerdas de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Ahí está el cumplimiento. Sería ejecutado junto con criminales. Isaías dijo, en el 53:12, fue contado con los pecadores. Mateo 27:38 nos registra el cumplimiento. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí tienes el cumplimiento. También se escribió que no tomaría represalias.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Wow. Puedo seguir toda la noche, solo voy a mencionar dos más. Sus seguidores lo abandonarían. Zacarías 13:7, el profeta escribió: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y Marcos lo registra en el capítulo 14, verso 50. Cuando Jesús fue arrestado, todos los discípulos dejándole huyeron. Y voy a leer esta última nada más para terminar la idea. También se escribió que el precio de la traición sería de 30 piezas de plata. Por Dios, ¿cómo iba a controlar lo que le iban a pagar a Judas? Y aún así hay gente que dice que todo es una simulación. Esto lo dice Zacarías 11:12. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Mateo 26:14 al 15 dice: se entiende que estas 30 piezas fueron las pagadas a Judas, fueron el cumplimiento de lo profetizado. Ahora, para acabar, recta final. ¿Alguien podría haber planeado todo eso? Wow. Necesitaría muchas personas para que todo cuadrara, necesitaría mucho dinero para pagar sueldos, necesitaría más que buena suerte para que cuadrara su nacimiento, lo de los romanos, lo del castigo. Bueno, por si alguna vez te han dado dudas si en verdad lo que crees es real. Bueno, el método científico, ¿se acuerdan todos los que van en la escuela prepa, secundaria? El método científico dice que puedes establecer una hipótesis, pero que tienes que probar esa hipótesis para darlo como un hecho. La hipótesis podríamos establecerla como las profecías, pero el cumplimiento de todas y cada una de ellas nos dan un proceso cierto. ¿Sí? Un razonamiento muy común entre algunas personas es que Jesús y sus seguidores planearon deliberadamente el cumplimiento de esas profecías. Cada vez que yo leo un libro acerca de esto o un artículo sobre esto, de verdad me da risa. Hay que tener más fe que puede encuadrar 300 profecías en una persona, o hay que tener más fe para creer que fue un complot, diría un ser repulsivo y repugnante para mí. No, yo no callo por decir la verdad. Varios libros han propuesto toda esta serie de sandeces. Hay uno que, ay Dios mío, se llama El complot de la Pascua, imagínate, ya desde el título dices. Y cuando leí El complot de la Pascua, yo pensé que me iban a hablar del conejo, no de cosas así tan risibles como esta. Pero este libro dice que argumenta que Jesús manipuló los sucesos de tal forma que hizo que todo se había cumplido en él. De manera alguna logró fingir su propia muerte para luego revivir, según ese libro. Imagínate. No hay duda de que Jesucristo hizo ciertas cosas para que se cumplieran ciertas profecías. Eso es verdad. Te voy a poner un ejemplo. Cuando mandó traer la burra, ¿se acuerdan? Y no mandó a traer una burra, mandó traer una burra con una cría. Un pollino es un burro chiquito, para los que me preguntaron la otra vez. Un pollino es un burro chiquito. Y él llegó en el pollino, no en la burra. Porque por ahí me estaban diciendo que la burra y unas conspiraciones ahí medio que yo creo que hasta les gusta ver a Jaime Maussan, de los ovnis, porque estaban muy disparatadas. Yo dije, no, mi amigo, si no la controlas, no la fumes. No, ya hablando en serio. Por ejemplo, esa es una de las cosas que sí tuvo que hacer él. Pero dime él cómo iba a controlar que fuera crucificado en medio de dos delincuentes. ¿Verdad? Ahora, es lógico que él haya estado en el momento indicado, en el lugar adecuado para que se cumpliera esta profecía. Recuerda lo que dice 46, 9, 11 de Isaías. Isaías 46, del 9 al 11, dice lo siguiente. Búsquenle rápido. ¿Qué pasó? Se perdieron, andan sin ganas hoy. Gracias a Dios es viernes. Convertiré en caminos todas mis montañas y construiré mis calzadas.
59:11. 46, 9 al 11. Perdón. No les digo bien. Esta semana fue pesada en muchos sentidos. Gloria a Dios. 9 al 11, ¿no? Sí. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie como igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, los que están por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. A fin de cuentas, Él puede predecir el futuro y lo que es más importante, Él puede hacer que se cumpla. Cristo, como Dios hecho carne, sencillamente hizo que sucediera lo que ya se había predicho. Sin embargo, si hubiera sido un simple ser humano, Jesús no habría podido cumplir todo lo predicho acerca del Mesías. Aunque el concepto pudiera parecer interesante, matemáticamente es imposible tener en cuenta todo lo que Jesús hubiera tenido que hacer. Primeramente tendría que haber manipulado exitosamente el lugar de nacimiento, el linaje de su familia, tendría que haber preparado el tiempo para nacer, también cuando fuera adulto pudiera empezar su ministerio en tiempo y forma, tendría que haber planeado su muerte, todo lo profetizado en Daniel 9, además de eso tendría que haber planeado su milagroso nacimiento de una virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Si esa teoría tuviera alguna credibilidad, aún así no tendría sentido que Jesús no hubiera llenado las expectativas de los judíos que tenían acerca de su nacimiento, del nacimiento del Mesías. Es decir, imagínate, si ya me voy a tomar el tiempo, el dinero y el trabajo de fingir que yo soy esa persona de la que hablaron 300 profecías, pues vamos, no me voy a dejar crucificar como alguien pobre, como alguien escondido, como alguien de tan ínfima categoría. Al fin me querían nombrar rey, ¿no? ¿Te acuerdas que había gente que decía que lo nombraran rey? Si hubiera dejado, ¿no? Digo, si ya se tomó el trabajo de que todo checara en él, de todo modo lo querían hacer rey. En lugar de eso siguió el camino que lo llevó a su horrible muerte y sufrimiento. Jesús cumplió exactamente las profecías conforme al plan de Dios, pero en contra del entendimiento común de esa época, vino a ser un siervo dispuesto a ofrendar su vida como pago por los pecados de todos. El carácter de tal persona desvirtúa cualquier intento por considerarlo un engañador, alguien que manipula los sucesos para su propio beneficio. Por último, el cumplimiento de la profecía es prueba suficiente para el más escéptico. Yo te aseguro que si alguien de verdad estudioso se metieran, no sé, a investigar hechos antropológicos, hechos históricos, que tuviera verdaderamente las ganas de querer descubrir, más que la disposición por rechazar quién es Jesús, se daría cuenta. Dios, quien puede controlarlo todo, hizo que estas profecías fueran escritas siglos antes de que se cumplieran en Jesús de Nazaret. Como Pedro lo proclamó, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Pablo reiteró que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjate cómo lo dice 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Predecir correctamente estos acontecimientos con una anticipación de 200 a 800 años es nada menos que un milagro. Algo que requiere conocimiento y poder divinos para hacerlos cumplir como fueron cada uno de ellos predichos. Dios no hace las cosas al azar. Sabía desde la fundación del mundo que su Hijo tendría que venir a la tierra. Primera carta de Pedro 1:20 lo dice así. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Dios predijo los acontecimientos de su nacimiento, vida y muerte, de manera que tuviéramos pruebas seguras en las cuales
basar nuestra fe. Nosotros, los que hemos creído, los que creemos en Jesús, los verdaderos creyentes, la verdadera iglesia, no nos basamos en tradiciones, no nos basamos en bulas, no nos basamos en concilios, nos basamos en la única y absoluta fuente de toda sabiduría, de todo hecho verdadero, que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, no es cómo lo entiendo yo, cómo lo entiendes tú, cada quien lo lleva a su manera. Eso no existe. Si de verdad quieres creer en Jesús, tienes que creer tal y como Él lo planteó. Tienes que creer y desenvolverte en esa fe tal y como Él lo dejó delimitado. Si no, de otra manera, pues como diría la propia Escritura, tu fe es imperfecta. Tu sabiduría puede ser animal o hasta demoníaca, refiriéndonos al sentido de que esté corrupta, no tanto al sentido de que estés poseso. O crees o no crees en Jesús. Y si crees, pues tienes que basar esa fe en la acción, porque si 300 profecías cumplió en una sola persona que era su hijo, ya dijimos que la probabilidad es de un 1 con 17 ceros, haciendo las cuentas matemáticas de que eso pudiera ocurrir en una persona, en una nada más. Ahorita te acabo de demostrar con Biblia en mano todo el filtro que fue necesario que pasara para que todo cayera en él, y que muchas de su cumplimiento, pues desde luego no estaban en su mano. Yo me pregunto esta noche, ¿qué vas a hacer ante tal evidencia? ¿Qué vas a hacer ante tan irrefutable argumento? ¿Qué vas a hacer? Porque resulta que si tenemos razón, y Dios es, y Jesús es quien dijo que es, pues ¿por dónde estás llevando tu vida? Yo te digo una cosa, si es un maestro, si es un salvador, si es alguien que vio por los pobres, si fue alguien humanista, pero fue aquel que vino a derramar la única posibilidad de sangre que iba no solo a cubrir, sino a eliminar el pecado del mundo, que era la sangre del mismo Creador divino. Y eso no tenemos con qué pagarlo. Yo espero verdaderamente que hagas un poquito de conciencia, porque verdaderamente que la Biblia lo que dice es cierto. No tiene por qué no serlo. Todo lo que se ha venido leyendo en el transcurso de la historia humana ha pasado, lo que está registrado ahí. ¿Por qué habremos de dudar que lo que va a pasar en el futuro no va a ocurrir? 300 profecías caídas en una persona. Si tú y yo no le podemos pegar al melate, que son 6 números. Si en la lotería te compras, no sé cuántos números tiene la lotería, creo 5 números, 6, creo 6 también, no sé. Y tu probabilidad de que le pegues es de millones a uno. Imagínate 300 en uno. Bueno, ya me quedo con 30 que fueron más o menos las que ejemplificamos hoy, en uno. Qué Dios tan perfecto. Pues échale ganas. Levántate, entiéndelo. Y si Dios te habló, y si este mensaje te hizo pensar un poquito, escríbenos. ¿Necesitas más información? Con todo gusto te la proporcionamos. Te repito, el WhatsApp 55 83 88 20 35 y la línea aquí en casa a la hora que quieras, 55 76 90 95 89. Déjanos un mensaje en el Messenger de la página de Facebook o un comentario en YouTube. De cualquier manera, te prometo que te contactamos. Si me tardo un poquito, discúlpame, pero personalmente me ocupo de ir contestando todos y cada uno de los mensajes que llegan. Mi nombre es Israel Chapa y ha sido un gusto poder compartir este viernes por la noche contigo. También estuvieron Idalia Castro, Jania Castro. Nara Castro. Axamaday. Bueno, que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. El día de mañana tenemos un tema que no les va a gustar a muchos chavos, pero otros sí.
¿Les gusta el chisme aquí en la mesa? A esa risita, esa risita. Vamos a hablar de chismorrear mañana. ¿Qué de malo tiene hablar de otros? Se va a llamar el tema para los chavos, 8 de la noche. ¿Qué de malo tiene hablar de otros? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Dios te bendiga. Pasa muy buenas noches. Adiós.